La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia del presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería, boletín 17.372-08. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Mulet y Videla y de las diputadas señoras Ahumada, González, Doña Marta y Riquelme, que modifica el Código de Minería para exigir que un porcentaje mayoritario de la producción de cobre fino del país sea efectuado en territorio nacional. Boletín 18.022-08, y finalmente una carta al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, fecha 15 de diciembre, mediante el cual excusa la asistencia debido a la imposibilidad de concurrir a la sesión de hoy por compromisos previamente agendados. Es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. El acta de la sesión 144 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 145 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. En honor al tiempo, vamos a invertir lo de siempre. ¿Perdón? Sí, en honor al tiempo, vamos a dejar los puntos varios para el final. Le vamos a dar inmediatamente la palabra al señor ministro de Energía y el presidente del Consejo. No, esto no viene Olmedo, ¿cierto? Se excusó. Sí, el señor ministro de Energía, que está conectado con nosotros, nos solicitó exponer por Zoom, ¿cierto? Vía remota. El primer punto de la tabla, que tiene que ver con la composición de remuneración del Consejo Directivo, un proyecto presentado por el diputado Mulet, y del panel de expertos correspondiente al boletín 17137-08. Le damos inmediatamente la palabra al señor ministro, le agradecemos su disposición. Ministro García, tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que sobre esta materia no debo comunicar una posición determinante. El proyecto de ley está en manos de los diputados y me parece bien que así sea. Solo algunas consideraciones generales. Acabo de escuchar que el coordinador no podrá asistir. Creo muy relevante escuchar al coordinador como al que dirige el panel de expertos para conocer su experiencia en directo sobre las materias que se van a tratar, muy particularmente sobre el tamaño de ambos cuerpos y su composición. Creo que conocer la capacidad que un órgano más pequeño tiene para llevar adelante las tareas es muy importante y solo puede ser evaluado por quienes participan en esta instancia. En el caso del panel de expertos, la composición está predefinida, no así en el caso del coordinador eléctrico, donde se requiere experiencia en el sector, pero no competencias determinadas. Creo que eso es algo que podría considerarse siguiendo la línea de lo que define el panel de expertos, que define dos categorías de profesionales bien determinadas. Tanto la composición como el tamaño de ambos órganos deben ser bien definidos para asegurar su correcto funcionamiento, que debe ser el fin último que persiga estos cambios. Por último, señalar que, si bien no voy a dar una opinión sobre el nivel de las remuneraciones que tienen estas personas, sí deben considerarse el tema de remuneraciones en conjunto con el tema de inhabilidades, para asegurar que las competencias e idoneidad de los miembros de ambos cuerpos sean adecuadas a lo que se requiere. Si se reducen radicalmente las remuneraciones y se mantienen fuertes inhabilidades, la posibilidad de que exista menos interés es ciertamente mayor. Por lo tanto, creo que el correcto funcionamiento de estos órganos
debe ser el fin último que persiga este proyecto. Es todo lo que podría contribuir, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra, diputado Mulet. Muchas gracias, presidente. Ministro, muy buenas tardes. Un gusto saludarle. Los firmantes de este proyecto consideramos que la cifra de la dieta del panel de expertos fundamentalmente y del coordinador es una cifra bastante elevada. Además que la pagan los consumidores directamente a través de las boletas mensuales. Este gobierno y que usted representa acá en esta comisión, particularmente el presidente Boric, ha señalado con mucha claridad en diversas oportunidades la necesidad de tener salarios, remuneraciones o dietas, incluso estableció una serie de limitaciones dentro de los órganos del Estado directos, no el panel. Entiendo que eso no afecta directamente a este par de órganos, pero ha manifestado en reiteradas oportunidades establecer ciertos niveles menores que, ostensiblemente menores que los que tiene hoy día el panel de expertos y el Coordinador Nacional Eléctrico, ¿ah? Que como usted sabe y está en el proyecto de ley y está en la ley actual, son del orden de 23 millones de pesos mensuales. Usted no se pronuncia, digamos, sobre eso, ni sobre la composición o el número de integrantes del órgano, y señala que debe preguntársele al propio órgano. A mí no me parece que debe preguntársele al propio órgano, entiendo su posición, pero el propio órgano seguramente va a defender su ingreso y va a defender la necesidad de tener el número de integrantes que tiene, porque normalmente estos órganos, obviamente, tienen, normalmente digo, una visión de su propio funcionamiento de excelencia, digamos. Más allá de eso, y no califico el funcionamiento, sino que lo que califico es la dieta que tienen, que me parece excesiva para los estándares de nuestro país. Yo entiendo que hay otros órganos en el Estado que, indirectamente del Estado, como algunas empresas, Codelco, en fin, o Enami también tienen remuneraciones bastante altas sus altos ejecutivos, donde hay análisis de mercado que uno puede comparar a un gerente de una gran empresa de la minería o de la mediana minería y buscar, digamos, ese nivel de comparación para determinar si está con un orden de realidad o no. Respecto del coordinador eléctrico y respecto al panel de expertos, yo creo que es difícil establecer esa comparación. Pero más allá de eso y de mis afirmaciones y mi consulta, derechamente usted no se pronuncia entonces, derechamente, no obstante las señales que ha dado el presidente en esta materia. Esa es mi consulta, ministro. Entiendo su posición, pero quisiera más precisión en eso porque el gobierno tiene una postura que es distinta a la suya. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias. Dos aclaraciones. Mi afirmación respecto de la conveniencia de consultar a los órganos se refería al tamaño y a la composición. No creo que sean los propios órganos los que deben definir su remuneración. Pero sí conocen mejor que nadie las necesidades de competencias profesionales que requieren esos órganos y por lo tanto su composición. Hice esa afirmación referida al coordinador eléctrico porque en el caso del panel de expertos sí está bien definida la composición de sus miembros. Y también respecto del tamaño requerido para llevar adelante las tareas que se les han asignado. A eso me refería con la consulta que debía hacérselo a los órganos, no necesariamente a la remuneración. El gobierno, hasta donde yo sé, no ha tenido posición sobre la materia de remuneraciones de estos entes, sí respecto de la remuneración de sus funcionarios y particularmente de sus ministros, donde hay constancia que es significativamente menor a la que hoy reciben estas personas. Creo que las sugerencias que hacía el diputado Muleta en el sentido de contrastar estas remuneraciones con cargos similares, es cierto que no existe un símil exactamente igual al coordinador eléctrico, pero sí hay funciones fiscalizadoras
dentro del Estado o incluso autónomas al Estado, como es por ejemplo el Consejo Fiscal Autónomo, o son otros entes reguladores del Estado donde sí se pueden comparar remuneraciones, y creo que ese es un ejercicio válido de hacer. Figuras como el coordinador eléctrico y los paneles de expertos existen en prácticamente todos los países del mundo, y esa es otra comparación a mi juicio válida de hacer. Muchas gracias, ministro. Diputado Mulet, sobre el punto. No, me parece, gracias señor ministro, a mí me queda claro. Yo creo que es interesante oficiar y creo que pedir las remuneraciones del Banco Central, del Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, de los organismos fiscalizadores que hay en el Estado que tienen remuneraciones especiales igual de los máximos ejecutivos. Entonces, yo pido para los efectos de analizar este proyecto de ley que se oficie al Banco Central para ver la remuneración, ¿cierto?, bruta de los integrantes del Banco Central. No obstante, está publicada, pero quiero que llegue por oficio. Del Consejo Fiscal Autónomo, me parece que también es importante compararla. Y yo diría con los órganos máximos del Estado que tienen rol de superintendencia, que puede ser el Servicio de Impuestos Internos, ¿te fijas? Y otros órganos de fiscalizadores que tienen remuneraciones elevadas, digamos, por sobre los promedios del Estado. Así que si se puede pedir un oficio al menos con respecto de esos organismos. ¿Ah? A ver, diputado, Banco Central. Banco Central, Consejo Fiscal Autónomo, Servicio de Impuestos Internos, el Director Nacional, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es también interesante, y alguna otra superintendencia, si alguien me ayuda. Puede ser la sanitaria. Sanitaria. Sanitaria, claro. La Superintendencia de Salud, Educación, en fin, de otras áreas. Creo que son los Ya. que tienen. Pero en esas 5 no vamos a entrar. Perfecto, para presidente. las 5 primeras. ¿Ya? ¿Tomamos de Muchas acuerdo gracias. entonces? Si hay acuerdo. Bien. Diputado Venegas, tiene la palabra. Bueno, saludar al ministro también por su intermedio. Yo creo que el tema, incluso respecto al tema de la remuneración o de los honorarios, es un apéndice. Yo siento que, a propósito de las controversias que se dieron en un momento determinado con la propia Superintendencia de Electricidad y Combustible, en conjunto con el coordinador eléctrico, hay ciertas complicaciones respecto de cómo el sistema está funcionando propiamente tal, de cómo fue, por ejemplo, el rol que se desempeñó por parte del coordinador en la época de los apagones. Entonces, quizás mi consulta más en términos concretos es que el Ministerio tiene pensado en términos legislativos un poco el área de funcionamiento, no solo el tema de lo que dice en relación con los sueldos o honorarios, sino que básicamente del funcionamiento propiamente tal del Coordinador Nacional Eléctrico. Ha habido consideración de las deficiencias que se vieron durante el tema del apagón y que no es una cuestión subjetiva, sino que fue evaluada por la propia superintendencia, con la cual hubo y existió también una controversia en ese sentido. Así que hay algún diseño para repensar un poco cuáles son la normativa aplicable y qué es lo que va a hacer respecto a las atribuciones, facultades, requisitos, etcétera. Sí. Señor ministro, tiene la palabra respecto a la consulta del diputado Venegas. Gracias. Nosotros la semana pasada y hoy precisamente tuvimos una reunión de trabajo con un comité de expertos para evaluar los perfeccionamientos que debe hacerse al sistema regulatorio eléctrico. Nuestra opinión es que hay muchos ámbitos de perfeccionamiento a ser realizados, entre ellos la gobernanza y la institucionalidad del sector, pero las preocupaciones que en este grupo se han manifestado se extienden mucho más allá de eso. Hemos focalizado nuestra atención en los ámbitos de distribución y transmisión eléctrica, donde estamos evaluando tanto el marco regulatorio como la institucionalidad responsable de aplicarlo, y en ese sentido el rol que tiene la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y el propio coordinador eléctrico es parte del trabajo que estamos haciendo y que pretendemos concluir antes de que termine este gobierno para hacerle una propuesta concreta al próximo gobierno. Diputado Venegas, sobre el punto. Bueno, ministro, por su intermedio,
A propósito de esa misma situación, porque yo creo que el tema regulatorio, el tema del rol propiamente tal que existe, de la fiscalización, del sistema sancionatorio, a mí me llama profundamente la preocupación. Quizás me estoy saliendo un poco del tema que motivó este tema, pero si hay algo que a mí me preocupa profundamente, el hecho que muchas veces, por ejemplo, la superintendencia sanciona. En este caso, por ejemplo, a partir de ciertas situaciones en las que yo estuve realizando las denuncias a Chilquinta, ya como sistema de distribución. Y la multa que se cobró fue de 50 millones de pesos, a propósito de un perjuicio tremendo. Entonces, por eso yo lo planteo, porque al final la empresa prácticamente le sale más fácil no cumplir la norma que pagar la sanción. Entonces, yo siento que deberíamos hacer, a propósito de la acusación constitucional que existió y de todos los problemas, si en el último periodo de este gobierno se va a hacer algo concreto respecto de aumentar las facultades de fiscalización y el sistema sancionatorio por parte de los entes regulatorios. Porque a mí personalmente me preocupa mucho lo que ocurrió respecto, sobre todo, del tema de las sanciones propiamente tal. No sé si se entiende, presidente, mi pregunta. ¿No? ¿Se entiende? De verdad, no lo entendí. Bien, señor ministro, por favor, tiene la palabra. Bueno, dado el hecho de que quedan, si no me equivoco, 4 semanas legislativas durante este periodo gubernamental, es muy poco probable que logremos actuar sobre esas materias que sin duda son de nuestra preocupación. Pero por lo mismo estamos trabajando en dejar una hoja de ruta concreta, tanto en cambios administrativos como de carácter legislativo, para perfeccionar la regulación y fiscalización del sector eléctrico. En los plazos que le resta a este gobierno, creo que es poco más lo que podemos hacer, pero sí resulta muy importante construir un acuerdo transversal, y así es el equipo que está trabajando en esta tarea, para que el próximo gobierno pueda asumir esta tarea con mayor eficacia. Señor ministro, ¿alguien más pide la palabra? ¿Nadie más? Bien, señor ministro, muchas gracias por su tiempo, por participar en esta comisión. Y bueno, como este es un proyecto de ley, eventualmente vamos a requerir más adelante probablemente nuevamente alguna su presencia, sea vía remota o presencial, dependiendo de cómo se vaya dando la discusión de este proyecto. Le agradezco, ministro, por su tiempo. Muchas gracias. Aprovecho de saludar a mi colega ministra de Minería. Diputado Mulet. No, yo le propongo si podemos votar en general este proyecto de ley la próxima semana, presidente. Lo vamos... En enero. Lo vamos la a, próxima, sí, lo vamos a revisar. Tenemos harto... la próxima sesión. A ver, un momento, por favor. Sí, vamos a revisar, porque tenemos que calendarizar este proyecto también con indicaciones, etcétera, pero lo vamos a sacar, no se preocupe. Lo vamos a revisar. Confío en usted, presidente. Confíe nomás. Confíe. 8 de diciembre. Bien. Bien, vamos al punto número 2. Votar en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería, correspondiente al boletín 17.372-8, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de simple. Invitada para exponer una pequeña introducción antes de la votación, ya este proyecto lo hemos discutido largamente con distintos invitados, la señora ministra de Minería, Aurora Williams, que asiste acompañada de las asesoras legislativas, señora Maritza Cabrera y Carolina Herrera, y el asesor de comunicaciones, señor Francisco Valdivia. Inmediatamente le damos la palabra a la señora ministra, agradeciéndole su deferencia por venir esta tarde con nosotros. Tiene la palabra, ministra. Gracias, presidente. Lo saludo a usted y por su intermedio a los señores y señoras diputados y diputadas de la República. Y tal como usted lo señala, el boletín 17.372-08 ingresó el 3 de marzo del 2025 en uno de los hitos importantes que significa consolidar lo que es el modelo de pequeña minería en Chile. Esto más que NAMI, hablamos de un modelo que es único en el mundo. No voy a ahondar en aquello, dado que los diputadas y diputados aquí presentes lo saben, lo conocen,
muchos representan a territorios donde hay una alta presencia de pequeña minería. Este proyecto de ley recoge, señor presidente, primero los antecedentes aportados en las comisiones investigadoras, en donde varios parlamentarios aquí presentes fueron miembros, y la verdad que agradecemos el trabajo de las comisiones investigadoras que nos permitió formular este proyecto de gobierno corporativo. Esto se aúna además a un conjunto de acciones que hemos realizado en pro de tener una empresa nacional de minería fortalecida. Y nuevamente agradezco porque en la ley de presupuesto para el año 2026 se ha considerado, al igual que en la ley de presupuesto 2025, 25 millones de dólares para la capitalización de la empresa nacional de minería, lo que totaliza 50 millones de dólares que están destinados a la mantención de los planteles en los territorios en donde está la empresa nacional de minería, un tema que es importante después de 65 años de vida. Señalar además que la empresa nacional de minería cuenta con un plan estratégico que en algún momento lo presentamos, que ustedes también nos hicieron observaciones, señor presidente, tanto los parlamentarios acá presentes como aquellos que integraron la Comisión de Minería presidida por la diputada Joana Ahumada, y que también se han considerado en la planificación estratégica y además en las distintas interacciones que en los territorios existen. Es evidente que hoy día la empresa nacional de minería está en una condición financiera más favorable que la que teníamos hace unos años atrás, en donde además las conversaciones con ustedes eran de bastante criticidad respecto de distintos ámbitos de acción. Por lo tanto, lo que hoy día aspiramos con este proyecto de ley es consolidar un aspecto sustancial en el fortalecimiento de la empresa nacional de minería y que es distanciarla del ciclo político. Desde ese punto de vista planteamos un marco normativo que se ajuste a los tiempos actuales. La empresa nacional de minería hace 65 años atrás, cuando fue creada, naturalmente que había otros contextos que han cambiado y que hacen necesario que se ajuste. En ningún caso, y quiero plantearlo de manera muy clara, buscamos crear una sociedad anónima, muy por el contrario. Nosotros lo que aspiramos es que la empresa nacional de minería se fortalezca, primero con una presencia regional. Por lo tanto, en el mismo proyecto de ley planteamos que tanto la plana ejecutiva como los directorios sesionen en las regiones y se instalen en las regiones donde ENAMI tiene instalaciones. Planteamos además una estructura del directorio que en la práctica se distancia del ciclo político. Planteamos 2 miembros nombrados por el presidente de la República, que además tendrán paridad de género, 4 miembros nombrados a través de alta dirección pública y un miembro que en la práctica representa a los trabajadores de la compañía. Quisiera señalar además que nos interesa que ciertos aspectos que dan no solo una independencia del ciclo político, sino que además le dan transparencia, estén presentes en el quehacer de este directorio. A modo de ejemplo, hoy día para ser miembro del directorio de la Empresa Nacional de Minería, sin perjuicio de la alta calificación que tienen los miembros que hoy día están, la ley, el estatuto que crea a la empresa no establece ningún requisito. Tampoco establece requisitos para la cesación. Y además tenemos una situación que creo que es importante de sanear, por cuanto el vicepresidente de la compañía es nombrado directamente por el presidente de la República. Por lo tanto, el directorio de la compañía, frente a cualquier situación que debo decir que hoy día no es lo que se presenta, pero la idea es plantear una empresa nacional de minería fortalecida, no podríamos removerlo de su cargo por cuanto el nombramiento es estrictamente del presidente o la presidenta de la República según corresponda. Por lo tanto, hay una serie de ajustes que realizar para que efectivamente esta empresa pueda tener un quehacer propio de los estándares que hoy día tiene, de cómo hoy día se transan en el mercado los minerales, de los desafíos que tiene la empresa nacional de minería, que sustenta a la pequeña y a la mediana minería de nuestro país.
Quiero señalar también, señor presidente, que no solo establecemos condiciones para quienes van a ser potencialmente nombrados miembros del directorio, no solamente desde la calificación técnica, sino que además de la experiencia que deben presentar en el sector minero. Es por eso, señor presidente, que hemos presentado este proyecto de ley que busca este fortalecimiento del modelo de pequeña minería, fortaleciendo lo que significa el gobierno corporativo de la empresa nacional de minería, y lo sustancial es efectivamente distanciarla del ciclo político. Muchas gracias, presidente, a usted, a los diputados y diputadas acá presentes, por revisar este proyecto de ley de un tema que ha sido bastante frecuente en las conversaciones que sostenemos con ustedes. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Gracias a usted por estar siempre también disponible a venir a esta comisión. Vamos a tomar la votación en general, ¿les parece? Y para no dar la palabra... Exactamente, eso es lo que iba a explicar. Para no dar la palabra y después votar y volver a argumentar el voto, ¿les parece si cada uno toma la palabra, el tiempo que estime necesario para argumentar y expone, y pone su votación? ¿Le parece, diputado Carter? Bien, vamos a llamar a votar en general el proyecto de... Sí, por favor, secretario, usted me ayuda de uno por uno. Después de que hagamos la votación vamos a fijar el calendario de indicación y los plazos. ¿Le parece, diputado Tapia? Bien, bien. No, vamos de inmediato. Sí, para darle la palabra para que argumenten y ahí puedan hablar lo que estimen conveniente. ¿Quién va primero? Vamos a tomar entonces la votación general del proyecto de ley. Diputada Ahumada. Ahí sí, sí. Buenas tardes. Saludar a la ministra. Bueno, solo quiero decir que efectivamente, como bien lo expresó la ministra, en varias comisiones especiales investigadoras se habló justamente de la administración de ENAMI y cómo lamentablemente los ciclos políticos hicieron daño a una empresa tan importante, sobre todo para la pequeña y mediana minería en el fomento. Así es que en ese sentido estoy completamente de acuerdo en apoyar, digamos, esta moción, en hacer el cambio. Pero obviamente tengo ahí un tema que no es menor y que lo hemos escuchado acá por los pequeños y medianos mineros, Sonami, que de acuerdo a la propuesta ellos quedan fuera. Así es que como vamos a trabajar en lo que viene en particular, ver ahí la posibilidad de que tengan una representatividad, lo hago saber en nombre de ellos, porque obviamente ellos no pueden tener voz y voto, pero sin embargo, sobre todo desde la región de Antofagasta. Así es que en general apruebo. Gracias, presidente. ¿Tu votación, diputado? Lo dijo, perdón, el que me estaba hablando el diputado Moreno. Gracias, diputado Bien. Ahumada. Diputado... Disculpa. Diputado Carter. Diputado Carter, en contra. Gracias. Diputado Castro no está. Diputado Celis. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor. Creo que es un avance. Estoy absolutamente a favor y apoyo todas las propuestas de carácter fiscalizador que va a tener aquí por lo menos la empresa. Claro que es perfectible, pero me parece que votar en contra no colabora a poder discutir en particular el proyecto y que se pueda mejorar a través de nuestras indicaciones. Así que, en razón de que se aumenta la facultad fiscalizadora que hay a raíz o en contra de la empresa, no sé si en contra, pero que se aumente la facultad fiscalizadora para poder supervigilar a la empresa, yo voy a votar a favor en general, esperando en particular ya con las indicaciones del caso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Diputado Moreno. Diputado Mulet, no está en la sala. Diputada Riquelme. Agradeciendo que se considere las propuestas de las comisiones investigadoras. A lo largo de estos años hemos integrado muchas comisiones investigadoras cuyas conclusiones han pasado a la historia en muchos casos. Y el hecho de que se recoja el día de hoy en este proyecto me parece que es un gesto, además, hacia el trabajo que hemos realizado con tanta preocupación por nuestros pequeños y medianos mineros. Así que, precisamente por ellos, en la región de O'Higgins,
sin duda que apruebo este proyecto. Gracias. Diputado Rosas. Creo que, como se ha dicho, las comisiones de investigadoras han sido por algo, repetidas sobre el tema de Codelco y de la relación entre las empresas mineras y ENAMI y cómo nuestro sistema hoy día requiere una modernización. Creo que es un avance el entrar a discutir este proyecto, por eso voy a votarlo a favor en general. Pero claramente hay otras cosas que agregar como indicaciones, porque por una parte eliminar a los pequeños mineros del sistema también de cómo se administra tiene sus riesgos, pero por otro lado también si uno le da más cabida al sector minero corporativo, también puede tener otros riesgos. Entonces uno dice, bueno, no más de esto, pero puede también caer en más de esto otro. Entonces ese límite creo que hay que revisarlo con más detención en el transcurso de la discusión de este proyecto. Pero en general a favor. Gracias, diputado Rosas. Diputado Chalper no está. Diputado Tapia. Muchas gracias. Bueno, saludar a la ministra, a todo su equipo. Al partir diciendo que valoro yo este proyecto, y lo valoro porque nosotros que estamos en regiones mineras, a diferencia de otros que a veces no están en regiones mineras y no saben cómo se maneja la minería, y que votan en contra, no sé por qué, si es por un sesgo político, no sé por qué, respetando siempre a todos los colegas, pero cuando nace esta inquietud desde Comisión Investigadora, donde también he estado, y queremos modernizar ENAMI, esta es la punta del iceberg en modernizar el gobierno corporativo, porque después hay muchas cosas más que hacer. Hay que intervenir en los planteles, estamos esperando, espero que no se caiga la construcción de la nueva fundición de Nambi de la Lira, que es importante. Yo creo que tenemos que poner mucha fuerza, y no solamente en Nambi de la Lira, sino que ojalá más fundiciones en nuestro país. En lo general, totalmente de acuerdo. Sí, vamos a tener que hacer algunas indicaciones ahí, especialmente el rol que cumplen los trabajadores, los sindicatos, porque los sindicatos tienen un rol y los directores tienen otro rol. Y cuando se confunden los roles de los dirigentes o los trabajadores que tienen algo bien definido al rol que le competen a los directores, yo creo que eso hay que hilar bien finito. Pero sí me interesa mucho que el futuro directorio o el gobierno corporativo de ENAMI sea muy técnico. O sea, porque el tiempo yo creo que nos ha dado la razón. Cuando se han politizado empresas como ENAMI, Codelco, TVN, ENAP, los resultados están a la vista. Así que yo quiero agradecer, ministra, este trabajo, esta iniciativa, y que nos tome en cuenta, porque esto es tomar en cuenta esta comisión, tomar en cuenta las comisiones investigadoras, para avanzar en lo que significa esta modernización de ENAMI. Así que, presidente, yo voto a favor. Gracias, diputado Tapia. Diputado Venegas. Presidente, la ENAMI es demasiado importante, y sobre todo para los pequeños mineros. Y el rol de fomento que tiene, sin duda, es irreemplazable. Muchas veces el Estado de Chile, sobre todo por ciertas visiones y sesgos ideológicos, no le ha dado la importancia que merece. Y eso ha servido para que sea un botín de repartición, de trabajo y de distinta naturaleza, perdiendo el foco principal para el cual fue creado. Y por lo tanto, nuestra pequeña minería, que es muy importante y que es aquella que yo por lo menos pretendo defender, necesita de una institución de esta naturaleza, que se vaya perfeccionando y que vaya mejorando sus condiciones y que no esté sujeta a los vaivenes de la política coyuntural. Por supuesto que, entendiendo bajo esa lógica, yo apoyo este proyecto, lo voy a aprobar, sin perjuicio de la discusión en particular que se va a ir dando. Principalmente, insisto, porque lo que quiero yo es refortalecer la institución, y para que siga siendo lo suficientemente eficiente y eficaz para mejorar las condiciones de la pequeña minería. Así que, a favor. Gracias, diputado. Diputado Videla.
Gracias, presidente. Saludar a la ministra, a su equipo. Por supuesto, un proyecto que fortalece el gobierno corporativo, por supuesto que entrega mayor transparencia, fiscalización. Creo que es importante aprobarlo. Si bien es cierto, igual han llegado algunas solicitudes, algunas inquietudes que las vamos a plantear acá, pero creo que es correcto aprobarlo en general y avanzar, ¿cierto? Sobre todo, como lo decía el diputado Tapia, regiones mineras como la que represento yo, son sumamente importantes estos proyectos y otros que esperemos también podamos seguir trabajando y fortaleciendo sobre todo. Apruebo, presidente. Gracias, diputado. ¿Usted, presidente, su voto? Sí, a ver, lo primero que quiero plantear es que estamos casi todos de acuerdo, y digo casi porque puede que haya alguien que no, en que ENAMI está muy mal. Ya lo vimos nosotros en algunas presentaciones anteriores donde a partir del año pasado, ¿cierto? El vicepresidente nos vino a exponer una realidad muy, muy preocupante. Y lo vemos también en terreno. Y quiero hacer un paréntesis. En Illapel, en mi región, hay un tremendo problema. Hace más de un mes que hay una paralización. Todos los pequeños mineros de mi región están muy preocupados por eso. Y así también se extiende a todas las regiones. Y en ese marco, porque no hay que olvidar, creo yo, el contexto, que es muy importante. Y lo mismo cuando usted planteó, hizo, y yo se lo agradezco hasta el día de hoy, su sinceridad, ministra, cuando vino a plantear con datos concretos, muy crudos, muy preocupantes, la situación de ENAMI. A partir de ahí nos ponemos a disposición de poder ayudar a esta noble institución. Pero también quiero dejar establecido, por lo menos mi convicción personal, de que esta situación, donde nosotros vamos ahora a tratar de mejorar la gestión de ENAMI a través de un proyecto como el que estamos votando hoy día, yo creo que son, no sé si será la última o es de las últimas oportunidades también que tiene ENAMI para poder insertarse en el futuro, insertarse en el mundo moderno. ENAMI cumplió un rol muy importante en sus inicios, en sus definiciones iniciales, aquí cuando nos vinieron a exponer varias personas, el Colegio Ingeniero, nos contaron varias historias bonitas de la época, pero intuyo que el Chile del futuro, la minería del futuro, está mucho más adelantada de lo que va ENAMI. Entonces, con esto queremos aportar a tratar de acercar a la institución al desarrollo que corresponde de un mundo más moderno, y yo intuyo que, insisto, que puede ser la última oportunidad para ello. Por eso que vamos lo hemos conversado extraoficialmente con varios diputados, vamos a poner un plazo bien, digamos, extenso dentro de la urgencia que tiene el proyecto, para poder hacer buenas indicaciones. Vamos a discutir bien este proyecto porque creo, y tengo la convicción, de que es el momento de ENAMI, el momento para bien o el momento para mal. O sea, yo quiero ser bien sincero en eso, y por eso no podemos equivocarnos. Y si vamos a iniciar esta discusión y vamos a llegar con un proyecto de ley a la sala, después de todas las tramitaciones que vienen, idealmente sea para tener buenos resultados y no ser nosotros los responsables finalmente por un mal proyecto, ¿cierto?, de ponerle el candado a ENAMI. Yo por lo menos me sentiría muy agobiado por eso, porque en mi región, regiones mineras, sabemos lo importante que es la ENAMI y sabemos lo importante que es ENAMI sea una institución moderna, de futuro, que esté interpretando la minería del futuro, nuestro país y a nuestros pequeños mineros, que le dé la tranquilidad que siempre tuvieron a través de esta institución. Por eso yo voy a aprobar. En general, vamos a establecer el calendario, lo vamos a ver después que la secretaria haga el recuento de la votación, la fecha de indicaciones, y vamos a explicar un poquito cómo vamos a seguir ya a partir de enero del 2026, si Dios quiere. Gracias, presidente. Voy a preguntar, ¿han votado todos los señores y señoras diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación: se aprueba por 8 votos a favor, 2 votos en contra y ninguna abstención. Aprobado en general. Campanilla. Aprobado. Ministra, ¿quiere unos minutitos complementarios? Sí, gracias, presidente. Muy brevemente agradecer a todos los diputados, usted, señor presidente, dar la oportunidad de discutir esto. Yo creo que, y sabemos que hay observaciones que se van a discutir como se discute democráticamente acá en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y luego en el Senado de la República. Por lo tanto, el darnos la oportunidad de discutir respecto de ENAMI, a mí me parece que es de la mayor relevancia cuando hablamos de la pequeña y la mediana minería.
ENAMI está íntimamente vinculado, es el eje fundamental de nuestro modelo de pequeña minería. Por lo tanto, no darnos la oportunidad de construir una mejor ENAMI es finalmente no reconocer a la pequeña y la mediana minería, que muchas veces decimos que sí, que todos la queremos, pero cuando hay que ver los temas fundamentales, a veces son duros, a veces son impopulares, pero la verdad que la continuidad de ENAMI es fundamental para nuestro país. Nosotros somos de los principales productores de minerales del mundo, litio, cobre, molibdeno, pero sin la pequeña minería y la mediana minería, nuestros territorios realmente tendrían temas muy complejos, y usted, presidente, y por su intermedio los diputados y diputadas lo saben, porque la pequeña minería es altamente valiosa en los territorios. Genera un valor económico y social que ustedes lo saben, es muy valioso y se desarrolla en zonas donde muchas veces no hay otra vocación productiva. Entonces, mirar la modernización de ENAMI es fundamental. Yo aspiro también, señor presidente, a que ustedes nos hagan todas las observaciones que estimen, lo discutamos, pero que también esto tenga un espacio de trabajo, porque la verdad que también no podemos esperar 65 años más. Disculpen que haga este símil con la historia, 65 años, y la firme convicción nuestra de que ENAMI es una empresa de alto estándar que puede alcanzar mucho mejores estándares. Por eso también nuestro compromiso claro con la Fundición Hernán Videla Lira, con su modernización. Recibimos ya la resolución de calificación ambiental. O sea, es un hito súper importante, porque no tengo la cifra, pero tratábamos de revisar si la última fundición había ingresado ya en el sistema de evaluación de impacto ambiental actual. O sea, lo que vamos a hacer en Hernán Videla Lira es de los más altos estándares mundiales, que va a estar sobre las normas que Chile tiene en materia medioambiental. Y también en esa confianza de la relevancia de ENAMI, el primer contrato especial de operación de litio hoy día lo tiene la Empresa Nacional de Minería. Y de esa manera creemos que fortalecemos un modelo tan necesario para nuestro país. Así que gracias, presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión, porque además desde acá nacieron las comisiones especiales investigadoras, se han desarrollado, siempre ha habido una preocupación por la pequeña minería, y nosotros eso lo reconocemos en cada uno de los que han participado, en lo que fue diputada Joana Ahumada por su intermedio, presidente, y en lo que ha sido la presidencia suya, presidente Zulantay. Muchas gracias, ministra. Bien, vamos a fijar el calendario. Estamos conversando recién con la Secretaría. Propongo el martes 13 de enero, fecha tope para entregar las indicaciones, y tener los 3 miércoles siguientes, 14, 21 y 28, para las votaciones y la discusión del proyecto en particular. ¿El martes fijar una hora para poder hacer el computador? Diga usted la hora, secretaria. 12. Martes 13, 12 horas, para ingresar indicaciones, ingresarlas. 13 del 13 ya. Ya, 13 del 13, ya, listo. ¿Qué problema hay? Le tienen miedo a los números. ¿Ya? Entonces, martes 13 a las 13 horas, como dice la diputada supersticiosa Joana Ahumada, y a partir del miércoles 14, 21 y 28 para la discusión, y probablemente ahí podamos terminar la tramitación y ya la votación total del proyecto para que vaya a sala. ¿Les parece? Bien. Se toma el acuerdo. Diputada Ahumada. Muchas gracias, presidente. Como todos sabemos que va a haber una discusión, una buena discusión en este proyecto, creo que también sería bueno, algo que se ha practicado en la comisión y ya lo hemos visto, es como estas conversaciones entre los diputados, como prelegislativo, digamos, como para que podamos llegar a algunos acuerdos y así podamos, ¿cierto? ¿Sí? Eso, sí. Perfecto. Muy bien, entonces está aprobado el calendario. Vamos a pasar a puntos varios. El diputado Tapia tiene la palabra. Después sí, vamos a dar la palabra. Ministra, si lo necesita quedarse, ningún problema. Pero si tiene que retirarse, también está autorizada. Se va a quedar por los puntos varios. Ya, y qué bueno que Qué bueno que vaya a escuchar este punto vario. Mire, Bien, diputado Tapia tiene la palabra. Presidente, mire, hay una inquietud respecto a la fundición de Potrerillo. Nosotros en el mes de agosto fuimos a sesionar allá
estaba el vicepresidente ejecutivo, el señor Alvarado, que no haya mencionado producto de este colapso de la chimenea, que a todas luces fue por falta de mantenimiento. Ya hace 2 años atrás sabían que esto podía pasar y fue una tremenda irresponsabilidad. La información que he recibido yo en estos días en la región de Atacama es que es imposible construir o reconstruir la chimenea en el mismo lugar. Y eso significa que el costo se eleva, y lo que se ha escuchado y se tiende a ver es que se quiere a futuro cerrar la fundición de Potrerillos, que un tremendo desastre como país, por lo que nosotros proyectamos. O sea, estábamos hablando recién de ENAMI, cómo fortalecer, cómo tener más fundición, refinación, y en este contexto yo creo que nosotros debemos invitar, espero que para la próxima sesión, que es en enero, al presidente ejecutivo de Codelco, el señor Rubén Alvarado, pero también a algunos dirigentes de Salvador que han estado dando la lucha y son las personas que en definitiva quieren que Potrerillos no se cierre. Yo tampoco quiero que se cierre, yo creo que nadie de los que estamos acá queremos que se cierre, pero queremos saber la realidad, porque ahí quedó una tremenda interrogante que ellos no vayan a comunicar cuando estuviera listo todo este análisis de lo que va a pasar con Potrerillos. Así que yo solicito, ojalá, presidente, por lo que yo estoy exponiendo, que lo podamos citar e invitar la próxima sesión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado, por tomar en cuenta en eso. Diputada Riquelme, tiene la palabra. ¿Puede hablar? Sí, muchas gracias, presidente. ¿Tomamos el acuerdo? Sí. Tomamos el acuerdo primero en lo que de la solicitud del diputado Tapia. ¿Alvarado y el presidente? No, Alvarado no. ¿Para qué vamos? Alvarado. Vicepresidente ejecutivo. Miércoles 7. Tu tío no. Solo Alvarado, solo Alvarado. Dirigentes también, ya. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. 2 cosas. Primero, no sé si ustedes recuerdan cuando vinieron los mineros de la pequeña minería del oro de Chancón, en la región de O'Higgins, que estaban siendo afectados por la declaración de áreas protegidas en su territorio, que estuvieron una sesión aquí en la Comisión de Minería, mostraron la afectación que tenía, que efectivamente todo el territorio donde están ubicados ellos, son pequeños pirquineros, está hoy día declarado dentro de las zonas protegidas de SBAP. Bueno, les quiero contar que el día viernes vamos a tener la visita del encargado de áreas protegidas. Vamos a hacer una visita a los mineros de Chancón, les estoy contando para que ustedes también sepan del avance de esto. Estoy rindiendo cuenta, presidente. Así que el día viernes vamos a hacer una visita en terreno junto al encargado de áreas protegidas para poder, ojalá, encontrar una solución definitiva a este tema. Eso es lo primero. Lo segundo, hoy día en representación de la Comisión de Ciencias estuve en el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Biotecnología y Tecnología Cuántica. Sí, y con mucha sorpresa pude ver los tremendos avances que existen en nuestro país. En la Universidad de Concepción está el primer doctorado en física cuántica de Chile. Y el grupo internacional 100 Quantum, que son 100 personas destacadas a nivel mundial, tiene 5 representantes chilenos. Es un tremendo logro para nuestro país. Pero, ¿por qué lo convoco esto a propósito de la Comisión de Minería? Porque me gustaría mucho que pudiésemos, dentro del mes de enero, hacernos un pequeño tiempo para escuchar al gran precursor de esto, que es el rector de la Universidad de Concepción, don Carlos Saavedra, quien me estuvo contando de 2 investigaciones que son muy interesantes en nuestra área. Primero, un proyecto de fundiciones que modifica la forma de trabajar en las fundiciones de nuestro país con 0 impacto ambiental. Y es algo que se está trabajando hoy día ya desde esta óptica. Y lo segundo, que tienen un convenio con Codelco para poder recuperar del primer residuo que arroja, antes de ser relave, el primer residuo del procesamiento de la roca, poder extraer aquellas cantidades pequeñas de cobre a través de nanopartículas, de un proceso muy sofisticado, que yo no soy quien para explicarlo, pero que puede extraerse láminas de cobre
para así alivianar estos procesos de formación de relave, que también es una materia que se ha expuesto en esta comisión. Así que, presidente, le pido que podamos, dentro del mes de enero, hacernos un pequeño tiempo y escuchar al rector de la Universidad de Concepción para que nos cuente estos avances que sin duda van a ser muy útiles para el futuro desarrollo de esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputada González, tiene la palabra. Perdón, diputado Humada estaba primero, luego diputada González. Luego diputada González. Muchas gracias, presidente. 2 puntos, y aprovechando el primero que tenemos a la ministra, algo que yo comenté en el grupo, ¿cierto?, de la comisión, que tiene que ver con este hackeo que sufrió Sernagiomín, que por lo demás ha venido en reiteradas ocasiones a la comisión y nos ha hablado de sus necesidades, y acá el tema, al parecer, de seguridad o de ciberseguridad quizás es un tema que quedó ahí al descubierto con lo que ocurrió. Entonces, si tiene alguna información o si es que nos pueden enviar información para saber cómo se está resguardando aquello, ya que Sernagiomín se encarga de la seguridad, sobre todo de nuestra pequeña y mediana minería, aunque lo hace para todas, pero por supuesto es un tema particular e importante. Y en el segundo punto, presidente, recordar la solicitud que hice para poder ver a través de una sesión especial que tiene que ver con Cochilco y también la Dirección Nacional de Aduanas, para ver la situación de, más bien, cómo se evalúa el tema del concentrado, el famoso concentrado de cobre que lleva muchos ciertos elementos importantes que recibe principalmente China, y que nosotros ahí tenemos un valor, digamos, de costo o de cobro de impuestos, aproximadamente el 20%, quizá un poquito más, pero obviamente estamos perdiendo ahí recaudar. La última vez se realizó una investigación y creo que es importante que lo aborde la comisión y quizás desde ahí podamos hacer un aporte. Eso, presidente, para que se tome el acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada González. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas, a la ministra, y bueno, qué bueno que está también en la comisión, porque lamentablemente el caso que vengo a exponer tiene que ver con trabajadores contratistas, y, presidente, voy a leer el testimonio de los trabajadores para que se quede explícito, digamos, cuál es la situación que están viviendo ellos. Y dice: somos un grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa Laborcer SPA y prestamos servicios permanentes a la empresa Finning en mantención, reparación y cambios de componentes en camiones CAEX, palas y perforadoras, todos de la línea Caterpillar, en faenas de MH y Chuqui subterránea. Trabajamos bajo contrato transitorio en forma permanente, ya que nosotros como Laborcer no teníamos línea de mando. Todas las órdenes las recibíamos de Finning en forma directa, e incluso hay trabajadores con casi 3 años de antigüedad en la faena. Incluso las condiciones eran tan precarias que no nos entregaban ropa de trabajo, no nos entregaban elementos de protección personal. Todo era voluntad de nuestros propios compañeros de trabajo de Finning, porque les dábamos pena cómo nos trataban Finning y Laborcer. Con suerte nos daban zapatos de seguridad, y el maltrato permanente que sufríamos, humillaciones, discriminaciones. Nos trataban como personas de tercera categoría y nunca pudimos recibir el acuerdo marco cuatrimestral que entregaba Codelco. Y con estas malas prácticas denunciamos los hechos a la Dirección del Trabajo y solicitamos una fiscalización a la DT el día 23 de octubre. Que se realizó la fiscalización solicitada y se encontraron muchas desviaciones. La empresa Finning y Laborcer en conjunto, el día 28 de octubre, de forma grotesca, nos desvincularon e incluso casi nos echaron de la faena como medida de represalia por haber denunciado estas malas prácticas. Hoy día somos 118 personas afectadas. Y por esta razón Finning se comprometió a pagar los sueldos del mes de octubre. Los pagó, pero igual quedaron platas del sueldo pendiente. Y estamos hoy esperando el finiquito, que nunca llegó, ya que nos hicieron esperar 2 semanas para un supuesto finiquito, y solo fue una transacción para que no siguiéramos con las acciones judiciales. Nos entregaron un valor de 250.000 pesos que indicaba que al firmarlo no se podían realizar acciones legales en contra de Finning ni Laborcer. Y bueno, nadie firmó ese documento y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta de Finning ni Laborcer. Y realizar acciones legales en cuánto nos demoraremos en esperar respuesta de un tribunal, y estamos muy desesperados, estamos muy decepcionados, porque además, como todos saben, vienen fechas importantes para las familias y nosotros como trabajadores hoy día estamos totalmente desamparados.
Es un caso, presidente, por su intermedio también, ministra, que lamentablemente no es aislado. Nosotros lo hemos expuesto muchas veces en esta comisión, el tema del subcontrato es un problema en la minería. Es un desborde de la cantidad de contratos o de trabajadores subcontratados. O sea, lo dicen los convenios de la OIT, lo dicen muchos estudios, que la subcontratación es precarización finalmente, y en la práctica los trabajadores lo viven, pero así tan crudamente como estos trabajadores, hace tiempo que no me tocaba lamentablemente verlo. Es por eso, presidente, que quisimos venir a exponer a la comisión para que Codelco, como mandante, pueda mediar frente a esta situación y también hacerse responsable de cuando estas empresas contratistas o subcontratistas no cumplen la norma, tratan finalmente de mala forma a los trabajadores y hoy día los dejan en el aire, sin finiquito, sin pago de acuerdo marco, y lamentablemente yo hablé con algunos trabajadores ayer y están muy afectados, inclusive se quebraron conversando conmigo porque no tienen para sus fiestas, para sus niños, etcétera. Entonces, además son trabajadores que eran súper comprometidos, o sea, nosotros nos poníamos las camisetas, íbamos todos los turnos, abogábamos, ¿cierto?, por el bienestar de la empresa a pesar de las malas condiciones. Entonces también, presidente, quiero leer una conclusión de la fiscalización que hizo la ADT y dice, en conclusión, en mérito de los antecedentes revisados, la documentación, se concluye que la empresa Lavocer, en conjunto con la empresa usuaria Finic, desnaturalizaron la figura del trabajo en régimen de servicios transitorios regulados por la ley número 20.123. La evidencia demuestra que un número significativo de trabajadores prestó servicios por periodos que exceden ampliamente los límites legales de 90 y 180 días, configurando relaciones laborales permanentes y habituales, y no transitorias, tal como le exige la normativa. Asimismo, se constató la falta de causa objetiva debidamente especificada en varios contratos de puesta a disposición y la existencia de finiquitos sucesivos, seguidos de nuevas contrataciones al día siguiente, manteniendo las mismas funciones y lugar de trabajo, lo que constituye un incumplimiento al límite temporal del contrato transitorio y vulnera el principio de la primacía de la realidad. Del mismo modo, se verificó que los 118 trabajadores que prestaban servicios en las faenas de división Ministroales y división Chuquicamata fueron despedidos a raíz del término anticipado y unilateral del contrato por parte de la empresa usuaria, lo que no enerva los incumplimientos previos ni la responsabilidad en la utilización indebida de esta figura contractual. En consecuencia, se concluye que la relación laboral examinada no corresponde a servicios transitorios, sino a labores permanentes realizadas en forma continuada, infringiendo de manera expresa las disposiciones de la ley número 20.123, los artículos 183 ñ, 183 o y 183 t del Código del Trabajo. Es cuanto lo que puedo informar. El nombre del fiscalizador, Elizabeth Bruna Cepeda, la fecha de realización, el 25/11/2025. Entonces, presidente, también está avalado la fiscalización, pero a pesar de esta constatación, hoy día lo que le queda a los trabajadores es demandar. Y sabemos también que los tribunales del trabajo están colapsados y probablemente van a tener una audiencia para el 2026 o más, inclusive, para tener recién una respuesta de un finiquito. Entonces, presidente, y agradezco también que hoy día esté presente la ministra para que pudiésemos buscar una solución y que los trabajadores puedan tener una respuesta, evidenciando todas estas vulneraciones que ha realizado la empresa Finic y Lavocer. Muchas gracias. Diputada, ¿alguna solicitud en específico de oficio, de fiscalización, de algo? O sea, me gustaría a lo mejor que la ministra nos pudiera orientar por alguien que pudiese mediar desde Codelco como mandante para poder revisar esta situación y que finalmente los trabajadores necesitan que se les pague lo adeudado, o sea, el finiquito, los acuerdos marcos, entendiéndose que se constata que hay una, digamos, vulneración y que no es una relación transitoria, sino que es permanente, y ya con los antecedentes y revisando uno puede verificar claramente cuál es el pago adeudado. Entonces Codelco como mandante pudiese en el fondo obligar a que la empresa pueda generar este cumplimiento de la adeudación con los trabajadores finalmente. Bien, muchas gracias, diputada. Yo también tengo un punto de varios, ministra. Algo le adelanté recién cuando justifiqué mi voto para el proyecto de NAMI.
En mi región de Coquimbo tenemos una gravísima preocupación por el plantel de ENAMI y Yapel. Hace más de un mes está paralizado ese plantel, está colapsado según las informaciones que me han hecho llegar los dirigentes locales y necesitan urgentemente poder solucionar eso, porque no solamente se depende la pequeña minería de la provincia del Choapa, sino que toda mi región, incluso también de la región de Atacama, y también algo de la provincia de Petorca, que por cercanía muchos pequeños mineros también la ocupan. Hay un problema estructural, por decirlo de una forma, usted deberá estar al tanto de eso, y lo que yo quiero solicitarle, para no entrar en todo ese detalle, es ver la posibilidad con el vicepresidente de ENAMI, con quien también conversé, con el señor Iván Minars, de buscar una solución lo antes posible respecto a ese plantel. Son varias complejidades, por eso no vamos a entrar en ese detalle, usted lo sabe, seguramente le han llegado esa información, pero lo que yo quiero pedirle es que tenga los mejores oficios, la máxima celeridad para encontrar una solución rápida a ese problema que hay en el plantel, en la planta de Yapel. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra, ministra. Gracias, presidente. Bueno, voy a abordar como aquellas cosas que significan algún tipo de gestión que nosotros podamos estar haciendo o información que se nos ha requerido. Respecto de lo solicitado por la diputada Marta González, lo que nosotros podemos hacer en el afán colaborador con esta comisión y con usted, diputada, es que terminando esta reunión vamos a traspasar inmediatamente la preocupación más allá de los oficios que ustedes van a hacer llegar, que naturalmente tienen un tiempo de evolución, entendiendo que Codelco, tiene un gobierno corporativo, pero traspasar inmediatamente su preocupación. Ahí Maritza Cabrera, Carolina Herrera, que están acá, le van a solicitar los antecedentes para ver cómo podemos canalizar esto. Ese es el compromiso que nosotros podemos hacer, dada la preocupación que usted ha expresado. Lo segundo, presidente, respecto de su preocupación por Illapel, también terminando la reunión voy a transmitir esta preocupación de lo que significa justamente lo que hemos planteado de la importancia de la mediana y la pequeña minería en nuestro país, especialmente en la región de Coquimbo. Allí tenemos una cantidad importante de pequeños mineros que naturalmente este plantel que está en Illapel para nosotros es relevante, así que también lo voy a hacer. Lo tercero es la solicitud que nos hizo la diputada Ahumada respecto de un incidente que ocurrió y que afecta al Servicio Nacional de Geología y Minería, y quiero informar lo que es factible informar a esta fecha, presidente, por su intermedio, diputada. Señalar que el día domingo 14 de diciembre, domingo recién pasado, se detectó por parte de Sernagiomín algunas situaciones que implicaban intermitencia en el sitio web y en los sistemas de Sernagiomín. Esto comienza inmediatamente un proceso de revisión, detectándose que en ese momento se estaba produciendo un grave ataque de ciberseguridad a los sistemas de Sernagiomín. Inmediatamente, el mismo día domingo, conforme a los hechos que van transcurriendo durante el día, se conforma el comité de emergencia, dado el hackeo que se estaba produciendo y que ya se había producido a los servidores. Quiero señalar que la primera preocupación fue resguardar un tema fundamental y que tiene que ver con un tema crítico de cara a la ciudadanía, que es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. El OVDAS se resguardó inmediatamente, ese tiene otra aplicación que permitió efectivamente separar, tenemos un monitoreo permanente respecto de lo que está ocurriendo con el OVDAS. El OVDAS mantiene su sistema de monitoreo, los volcanes están todos monitoreados y la información que tenemos que entregar a la ciudadanía hoy día está disponible en la página web de Senapred, como también ocurre mientras nosotros recuperamos nuestro sistema.
se dio inmediatamente aviso a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, como corresponde a la Política Nacional de Ciberseguridad. Además, se estableció la denuncia del caso por delito informático el mismo día domingo. En este momento nos encontramos estudiando otras acciones legales y también internas. Hoy día el esfuerzo de Cernagiomín es por recuperar los servicios, así como también las prestaciones que significa para los funcionarios y funcionarias del propio Servicio Nacional de Geología y Minería. Quiero señalar que los esfuerzos son importantes, que tenemos un servicio que hoy día está preocupado en la recuperación de datos y en ir normalizando paulatinamente, en la medida que tengamos plena certeza de aquello, los distintos servicios que prestamos a la pequeña, y no solo a la pequeña minería, sino que a toda la minería. Es cuanto hoy día puedo informar, señor presidente, por su intermedio a la diputada Ahumada, que sabemos que está preocupada, y cuando esto avance y podamos entregar más información, estamos disponibles a venir y entregársela ya más en detalle. Muchas gracias, ministra. Diputada González. Sí, presidente, me queda la incertidumbre, que es la incertidumbre permanente que tenemos con Codelco y con este régimen del subcontrato, es que qué pasa con el control laboral, que finalmente pasan 3 años y las empresas hacen contrato, esperan un día, vuelven a contratar a los mismos trabajadores, se extienden los plazos, dejan de ser transitorios, entonces el control laboral finalmente de las empresas contratistas no se está ejerciendo. O sea, hay empresas que no entregan los elementos de protección personal, etcétera, y por el otro lado es una situación gravísima que también la hemos vivido en el Teniente, que es cuando los trabajadores denuncian cualquier situación anómala, deficiencia en seguridad, etcétera, son despedidos. Entonces, mi lectura de lo que pasó en el accidente del Teniente, donde hubieron 6 trabajadores fallecidos, es que finalmente cuando se acalla la voz de los trabajadores y no pueden denunciar y no pueden exponer claramente las condiciones en las que están viviendo, se generan situaciones de extremo riesgo. Entonces es una situación que se vuelve a repetir y la vemos no solamente en el Teniente, sino que en otras faenas. Entonces sigo insistiendo que el control laboral, y hoy día no sé si es gerencia o dirección de tercero, no está fiscalizando como debiesen a las empresas contratistas, entendiendo que hoy día tienen un gran número de empresas contratistas y subcontratistas, que ya en el Teniente es más del 80% de trabajadores subcontratados. Entonces, presidente, yo igualmente mandaría oficios a Codelco para que nos puedan exponer, o si usted lo tiene a bien y la comisión lo tiene a bien, cómo ellos generan esta fiscalización y el control laboral de las empresas contratistas, porque estas fallas no las hemos visto en una vez, sino que las hemos visto en varias ocasiones y en distintas divisiones. Gracias, presidente. Bien, vamos a generar, tomamos el acuerdo para oficiar entonces en el orden de lo que señalaba la diputada González. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Sí, diputada Ahumada. Gracias. Es que para que tenga presente y pueda tomar el acuerdo, quizá en una sesión especial, la solicitud de Cochilco y de aduana para poder ver el tema de la valorización del concentrado de cobre, que es muy importante. Perfecto. Por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bien, habiéndose entonces cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Está presente, diputado. Está presente, está presente. Se levanta la sesión. Gracias.